Buenas noches compañeros, mi grupo está conformado por Jamie Rojas, Karen Albarracín, Lorena Rodríguez y quien les habla Sofía Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno de la personalidad antisocial. Este trastorno manifiesta ciertas características en el individuo. Básicamente consisten en que éste no es capaz de adaptarse a las normas sociales y por el contrario piensa que está por encima de ellas. Además de que no tiene conciencia moral con respecto a sus consecuencias y cómo estas afectan en los demás. Tampoco tiene empatía o carece básicamente de la empatía, ya que no logra sensibilizarse por las demás personas. Además de que es egocéntrico y responsable, también tiende a ser utilitarista con respecto a las personas, es decir, las utiliza para cumplir sus objetivos o a su conveniencia. El DSM-5 nos brinda 4 criterios. El criterio A consiste en un patrón de inatención y la vulnerabilidad de los derechos de los demás que más o menos se presenta antes de los 15 años. Es un patrón persistente y pues para decir que realmente se cumple este criterio se debe cumplir 3 o más de los siguientes hechos. El primer hecho consiste en el incumplimiento de las normas, o sea que este individuo pasa por alto todas las normas sociales establecidas. El segundo criterio consiste en el engaño. Él normalmente utiliza mentiras pues para obtener sus objetivos o su satisfacción personal. Y el tercer hecho consiste en la impulsibilidad o fracaso para planear con antelación, es decir, que el individuo actúa de forma impulsiva y no logra visualizar las consecuencias que tienen sus actos. El cuarto hecho es la irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Entonces aquí estas personas tienden a involucrarse en peleas o a cometer actos de violencia física, llegando a maltratar a su esposa o a sus hijos. Las personas con este trastorno toman decisiones sin premeditación y pues sin tener en cuenta las consecuencias que pueden tener tanto para él como para los demás. El quinto hecho es la desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Entonces, estos comportamientos se ven reflejados como siendo negligentes con el cuidado de sus hijos. Esto de tal manera que pueden llegar a exponerlos a situaciones peligrosas. También estas personas tienden a conducir en estado de ebriedad, llegando a ocasionar accidentes, y también estas personas tienden a tener relaciones sexuales sin protección. El sexto hecho es la irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Entonces, ellos tienden a ser extremadamente irresponsables, que su grado es tan elevado que este se evidencia en el contexto laboral, ya que permanecen largos periodos de tiempo desempleados, y esto pues a pesar de contar con puestos de trabajo disponibles, pero aún así no lo hacen. También se ve reflejado en actos tales como la falta de pago de sus deudas y también en que no cubren las necesidades básicas de sus hijos o de aquellas personas que estén a cargo de ellos. El séptimo hecho es la ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Entonces, estas personas muestran poco o ningún remordimiento por las consecuencias de sus actos. Bueno, el criterio B nos dice que para poder realizar este diagnóstico, el individuo debe tener al menos 18 años de edad. Bueno, en cuanto al criterio C, donde nos menciona que existe evidencia de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. En cuanto a este criterio, nos quiere decir que el individuo presenta, digamos, conductas antes de sus 15 años. El individuo, como mínimo para ser diagnosticado, tiene que tener 18 años, pero existen evidencias donde dicen que estas conductas se presentan en adolescencias. También, digamos, en el trastorno de la conducta implica patrones repetitivos y persistentes, digamos, de comportamientos en donde ellos violan los derechos básicos de los demás y las principales normas o reglas sociales que se apropian para la edad del sujeto.
También nos dice que los comportamientos específicos característicos de este trastorno de conducta se agrupan en 4 categorías, las cuales el sujeto presenta agresión hacia las personas y hacia animales, también la destrucción de propiedades, los fraudes o hurtos, la violación grave de las normas. También este trastorno antisocial continúa hasta la edad adulta y los sujetos con esta personalidad antisocial no se ajustan a las normas sociales en lo que se respecta al comportamiento legal. Y por último, el criterio D, donde nos dice que el trastorno de la conducta antisocial no se debe aparecer exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Yo les voy a hablar sobre la prevalencia y los factores de riesgo en el trastorno de personalidad antisocial. Es importante tener en cuenta que en la edad adulta se incrementa cuando en la infancia menor a los 10 años se ha diagnosticado un trastorno de conducta junto con un trastorno de déficit de atención comórbidos, o también se ha presentado el abuso infantil, la negligencia y la paternidad inestable. Esto aumenta la probabilidad de que este trastorno de conducta se convierta en un trastorno de personalidad antisocial. También podemos decir que en la prevalencia es superior al 70% en varones con trastorno de consumo de alcohol grave, y también en las muestras tomadas en centros penitenciarios, en clínicas de rehabilitación de sustancias y en el ámbito forense. También se ha encontrado que en las muestras de personas con riesgos de pobreza y emigración se ha presentado este aumento. También podemos decir en los factores de riesgos que están los biológicos y los ambientales. En los biológicos, en el primer grado, podemos decir que hay más probabilidad que los parientes de las mujeres tengan trastornos somáticos o consumo de sustancias y que en la de los hombres, que tengan este trastorno de personalidad antisocial. También nos dice que si en una familia se encuentra con una persona que tiene este trastorno de personalidad antisocial, probablemente sus hijos posean trastornos somáticos o de sustancias. Esto se da en que, un ejemplo, el padre tiene el trastorno de personalidad antisocial, tiene una hija y tiene un hijo. La probabilidad es de que al varón, al hijo, se presente un trastorno de consumo de sustancias y en la hija, en la mujer, se presente un trastorno de síntomas somáticos. Esto es una prevalencia en cuanto a las personas que poseen este trastorno. Dentro de este trastorno también están los factores de riesgo genéticos y los factores de riesgo ambientales. Un ejemplo es que si tenemos un padre que posee el trastorno de personalidad antisocial y tiene un hijo adoptivo y un hijo biológico, los dos pueden presentar los trastornos de síntomas somáticos o consumo de sustancias, ya que el hijo biológico posee los factores de riesgo genéticos y el hijo adoptivo posee los factores de riesgo ambientales por su crianza, por su entorno. Bueno, el caso que escogimos es bastante reconocido, es La Naranja Mecánica, la película La Naranja Mecánica. Escogimos el personaje principal porque se adapta a los criterios del trastorno antisocial y básicamente Alex, pues durante todo el trayecto de la película no nos menciona un rango de edad, pero podríamos concluir que por lo menos es mayor de edad, de acuerdo al contexto y a ciertas características que nos muestra durante la película. Él proviene de una familia que carece de autoridad, más bien tienen una relación muy condescendiente frente al individuo, ya que pues le permiten muchas cosas, entre eso el hecho de que pueda trabajar de noche sin saber exactamente qué es, de que no asista a clases, entre otras cosas. Sin embargo, se muestran muy preocupados por las conductas y la falta de atención frente a su Alex. educación. Alex. 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 ¿Qué quieres?
Son más de las 8, Alex. Vas a llegar tarde a clase, hijo. Me duele la quijotera, mamá. Déjame, que al dormir ya se me pasará. Y al despertarme estaré tan fresco como una rosa. Pero si has faltado toda la semana, hijo. Quiero descansar. Quiero ponerme fuerte. Si no, voy a perder muchos más días de clase. Bueno, te dejo preparado el desayuno. Me tengo que ir ya. Bueno, ya entrando a comparar el personaje con los criterios que propone el DSM-5 para el trastorno antisocial, vemos que en el criterio A cumpliría con los 7 hechos. El primero es el incumplimiento de las normas sociales y esto se ve reflejado en sus conductas, sobre todo esas conductas que no se adaptan socialmente, por ejemplo, el hecho de las violaciones que realiza, los robos, los asaltos, las agresiones que tienen con las demás personas, tanto físicas como verbales, entre otras. El segundo hecho nos habla sobre el engaño, reflejados en las escenas que tienen relación con sus padres, ya que él utiliza el engaño diciendo que efectivamente va a trabajar en las noches cuando no es así. En el tercer hecho, pues ya se habla de la impulsibilidad y que él no pueda, digamos, planear con antelación. Esto se ve reflejado en cada una de las escenas violentas que se ve durante la película, pero sobre todo en la última escena donde asesina a una de sus víctimas, se ve pues el grado de limitación que tiene el individuo respecto a las consecuencias que pueden traer sus actuaciones. ¡Eres un piojoso asqueroso! ¡Te enseñaré a no entrar en las casas decentes! El cuarto hecho es la irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Entonces aquí se ve evidenciado cuando Alex da palizas por diversión, además que a él también le gusta meterse en peleas con las bandas rivales. El quinto hecho nos habla sobre la despreocupación imprudente por la seguridad de él y pues por la de los demás. Entonces aquí se ve reflejado cuando Alex va conduciendo un auto y él no se preocupa por lo que le pueda suceder a él o a los peatones. El sexto hecho nos habla de la irresponsabilidad persistente que se manifiesta por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de sus obligaciones económicas. Como pudimos ver en la película, Alex no cuenta con un trabajo, además que el dinero que él consigue por medio de sus robos lo que hace es que lo acumula en un cajón, pero él no lo administra ni lo maneja, así este sea conseguido de forma ilegal. El séptimo hecho es el remordimiento o la falta de remordimiento, perdón, que se manifiesta por la indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. En la película este hecho se manifiesta cuando a él está en la terapia Ludovico, que es en la única escena donde él muestra como cierto arrepentimiento, pero este es forzado. En cuanto al criterio B, él nos dice que para que este diagnóstico se pueda llevar a cabo, la persona tiene que tener como mínimo 18 años y en la película se evidencia, ya que cuando él comete el asesinato, él es condenado a la cárcel. Bueno, en cuanto al caso, vemos que Alex es un chico que presenta mucho de estos criterios, pero en cuanto al criterio C, donde nos dice que ha habido evidencias de que se presenta un trastorno de conducta antes de los 15 años. Eso lo podemos ver al inicio de la película de La Naranja Mecánica, cuando Alex habla con el señor del Toy y él menciona que
ha estado en actos ilícitos con la policía durante años. También lo podemos aludir al reformatorio, es decir, que este chico ha presentado conductas de romper reglas, violación, fraudes, hurtos en su adolescencia. También en cuanto al criterio de donde nos dice que el trastorno no se debe aludir al trastorno de esquizofrenia o al trastorno de bipolar. Entonces aquí lo podemos mirar en las conductas de patrón que tiene Alex en mentirle, digamos, a las personas cercanas, como lo hace con el señor del Toy, como lo hace con su madre, o cuando está sometido al tratamiento, donde él muestra un arrepentimiento que no es verdad, forzado. Podemos ver la falta de respeto que tiene Alex con las normas, y las mentiras son patrones de conducta y no se pueden aludir a episodios puntuales o a algún trastorno. A continuación voy a mostrarles la escena donde Alex está hablando con el señor de Toy, y podemos mirar que estas conductas vienen desde mucho tiempo atrás, y habla también de cuando él estuvo en el reformatorio. ¿Has estado haciendo algo que de verdad no tenías que hacer? Pues solo por así decir, señor. Sí, bueno, y solo por así decir, de parte de tu consejero correccional, te digo que te cuides, pequeño Alex. Pues la próxima vez no será la escuela correccional nada más. Lo próximo son las rejas de la prisión, y todo mi trabajo se habrá ido a la ruina. Si no respetas tu horrible ser, por lo menos respétame a mí, que me he desvivido por ti. Hay una mancha negra por cada uno de ustedes que no se readapta. Es un fracaso para todos. El fracaso es cuando uno de ustedes acaba en el enrejado y maldito hoyo. Nada he hecho que no debiera, señor. La Millicent no me busca por nada, hermano. Perdón, señor. Corta esa sabionda exposición de los Millicent. Solo porque la policía no te haya atrapado últimamente no significa que no hayas hecho algo desgraciadamente malo. Anoche pasó algo muy malo, sí. Algo extremadamente malo, sí. Unos amigos de un tal Billy Boy fueron llevados en ambulancia, sí. Y se mencionó tu nombre. Me enteré por los canales usuales. Ciertos amigos tuyos fueron mencionados. Oh, nadie puede probar nada de nadie, como es usual. Pero te advierto de verdad, Alex, siendo tu único amigo y que siempre lo he sido, esta enfermiza y resentida comunidad lo único que quiere es salvarte de ti mismo. ¿Qué es lo que les pasa? Estudiamos el problema. Lo hemos estudiado hace casi un siglo, sí, pero no adelantamos nada. Aquí tienes un buen hogar, amorosos padres. Creo que tienes cerebro. ¿Acaso es algún demonio que se mete dentro de ti? Nadie me sabe nada, hermano, señor. Me he mantenido fuera de las Rookers, de las Millicent desde hace mucho tiempo ya. Eso es lo que me preocupa. Has estado mucho tiempo sin que te atrapen. Las respuestas emocionales y las respuestas cognitivas que identificamos en la película La Naranja Mecánica. Es importante darnos cuenta que en esta película el personaje principal, Alex, para nosotros era como la persona que daba a ver como esos criterios o esas características que tenía o que tiene una persona con el trastorno de personalidad antisocial. Es importante darse cuenta que en las reacciones emocionales que él tenía, básicamente eran carentes, o sea, sus acciones y sus pensamientos y todo lo que él procesaba era carente de emociones. Solamente existía como una emoción o un sentimiento de satisfacción cuando el personaje realizaba cosas inadecuadas, cosas antisociales, la delincuencia, el golpe, el robo, todas esas acciones que él realizaba o que mostraba la película que él hacía. En cuanto a las relaciones, a las respuestas cognitivas, podemos decir que todo el tiempo sus pensamientos estaban basados en la maldad, en qué podía hacer o en qué podía obtener a su favor. ¿Qué es lo que él hacía? Todos sus pensamientos estaban basados en las acciones
y delincuencia que él hacía, y la relacionaba mucho con pensamientos metafóricos, basados en las metáforas. Entonces, básicamente esta película nos muestra en cómo la persona que tiene este trastorno genera ausencia de emociones, no cuenta con emociones de empatía, con que quiere a las otras personas, con que se relaciona con los sentimientos de las otras personas, sino simplemente se basa en todo lo que él quiere para su conveniencia, generando maldad y dolor, y pues sintiendo una satisfacción por esto.